13:11 del mediodía o de la tarde, ya depende si comiste o no, como lo quieras ver, son 13:11 del mediodía o de la tarde. Tenemos entonces al señor Emiliano De Lucci, pero también ahora venimos de una gran columna de Agostina Díaz para tener otra gran columna de Eva Morales Guido. Eva, ¿cómo andas? Hola, ¿todo bien? Todo bien, vos. Buena semana. Bien. Primero, felicitaciones porque Eva forma parte del Frente de Estudiantes Autoconvocados, que le fue muy bien en la elección de La Matanza, así que Sí. felicitaciones por Bueno, eso. muchas gracias. ¿Y de qué nos vas a venir a hablar hoy? Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de un tema que estuvo más o menos en la agenda mediática hace un mes, más o menos, que todavía se sigue discutiendo, que es el tema del arancelamiento de los servicios de salud a extranjeros no residentes. Bien. Es un tema que viene hace unos años ya. En realidad había salido la discusión por el tema de los servicios de educación. Hace un año más o menos había salido toda la discusión de vuelta. Ahora se retomó, pero desde el lado de salud, de decir, bueno, ¿cuántos de los problemas que nosotros tenemos como argentinos con la salud pública, Se debe a qué extranjeros. culpa o- tienen claro. los extranjeros? Y acá lo que se hizo mucho hincapié en la aclaración de extranjeros no residentes. Porque está todo este mito, El digamos, mito del tour, digamos, Claro, del extranjero bueno, que viene a que hacerse. viene, ¿no? respecto a eso el tour hay de todo, salud. claro, hay todo un armado de... Yo la verdad no he visto en ningún hospital de los que por ahora he pasado, ni ningún médico que lo confirme, que haya un tour, así como lo dicen, ¿no? Que viene especialmente a hacerse algunas intervenciones quirúrgicas, conseguir medicación, etcétera, es decir, que son extranjeros no residentes. Sí, o sea que su permanencia en el país es específicamente para lograr algún tipo de servicio de salud. Respecto a ese tema, se abrió todo un debate, digo que hubo como opiniones bastante encontradas y la mayoría de las opiniones de los funcionarios del gobierno actual apuntaban a que, sin lugar a dudas, había que cobrarle los servicios de la salud a los extranjeros que no residían en el país. Había una postura de cobrárselo al país, ¿no? Yo no terminé de entender bien cómo Sí, era eso, lo escuché. ahí pero en no. realidad lo que... esta noticia salió por un proyecto de ley provincial que se hizo en la provincia de Jujuy. Ahí que lo impulsó fue el ministro de Salud de Jujuy, que tiene que ver con todo un plan federal de salud que se está haciendo en la provincia, que tiene que ver con unos cambios en salud. O sea, desde que el gobierno de Cambiemos empezó y que está en Jujuy también, los radicales sacaron este proyecto que tenía que ver con un montón de reformas y una de las reformas incluía esto, que sea un cobro, un acuerdo de reciprocidad con, en este caso, con el país de Bolivia, que es limítrofe con Jujuy, para que los extranjeros que no residan acá tengan que pagar por los servicios que usan. Cuando esto salió, digamos que fue por esta propuesta de proyecto de ley, Marcos Peña y incluso Rubinstein, Adolfo Rubinstein, que es el ministro de Salud de la Nación, salieron a hablar en los medios y Marquitos Peña lo que dijo fue que para él estaba muy bien, que era muy bien visto por el gobierno nacional que esto se haga. Entonces el gobierno de Jujuy y el gobernador Morales lo que hizo fue salir en un montón de medios, un montón de conferencias, a meter este tema como sea en todos lados para que haya una aceptación de todos, decir, bueno, evidentemente los problemas que tiene nuestra salud pública es porque los extranjeros nos están gastando los servicios nuestros. Ese fue como el concepto que se quiso sembrar. Que, digamos que refuerza un pensamiento que ya existe, ¿no? Que no Sí, es de ahora, obvio, se ha escuchado sí. desde hace muchos Se escuchó hace un años. montón y hace relativamente poco, aún en el gobierno de Cambiemos, se instaló lo mismo, pero con el tema de la educación. Que se habla mucho de cuántos extranjeros había en las universidades públicas, cuántos bancos usaban y demás. El mismo discurso apareció ahora, pero con la temática de salud. Y se plantearon ese tipo de debates. Pero lo más gracioso que fue en cuanto a salud, que ninguno de los funcionarios que habló en medios, incluso en noticieros, programas, no tenía los datos, los números específicos de cómo impactaban en el presupuesto de salud los servicios prestados a extranjeros no residentes. O sea que la idea que en general es la idea que siempre hace Cambiemos, ¿no? de tirar una bomba pero no tener ningún tipo de justificación ni ningún número, no la tenían. Adolfo Rubinstein, que es el actual ministro de Salud, él viene de la medicina privada, del hospital italiano y demás. Él también estuvo de acuerdo, él además dijo que había que discutir en qué gastaba la plata la salud pública, pero aseguró que todavía no había datos concretos para poder dar esta discusión.
Entonces el mismo Peña decía como, bueno, esto no es un discurso xenófobo, nada que ver, pero no tenía ningún tipo de datos para saberlo. Entonces lo que se trató de buscar y se hizo desde Fundación Soberanía Sanitaria fue publicar un informe que revelaba en realidad los datos concretos de cuánto, o sea, de qué porcentaje de salud se brinda a los extranjeros no residentes. De hecho, hasta salieron los números de un hospital en La Quiaca, que es el Hospital Uro, que es un hospital público, de, bueno, ese hospital que está justo en la frontera. Claro, se supondría que ese tendría que ser el de mayor referencia. Claro, exacto. Y también lo que se trató de eso fue hay otro médico, Nicolás Kreplar, que es que trabaja en Fundación Soberanía Sanitaria. Él mismo aclaró que en ningún momento de su carrera como médico pudo ver en ningún hospital de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estos famosos tours que se hacen. Que está instalado esa noción como de mercado de la salud, que en realidad lo que más o menos esto oculta es lo que nosotros charlamos la última vez que yo había venido, que era la cobertura universal de salud. De qué tiene que ver todo este discurso que se instaló en los medios con que la cobertura universal de salud ya se está implementando en muchas provincias y en Jujuy, por ejemplo, ya empezando con este proyecto. En realidad lo que tiene que ver, nosotros la vez que habíamos venido habíamos hablado del financiamiento de la CUS, que en realidad la CUS, si vos sacabas los cálculos, te daban 48 pesos por persona. Claro. Y la financiación era por única vez, que venía con el Fondo de Redistribución Solidaria y una deuda de OSDE del gobierno además. Ese tipo de financiamiento, que es por única vez, te hace pensar que una vez que se termine ese dinero... Claro, es como un financiamiento inicial. Claro, ahí el gobierno nacional se corre, digamos, y quedan financiando las provincias y los municipios. Entonces Gerardo Morales sale diciendo como, bueno, yo en mi provincia voy a implementar esto. Si yo como provincia soy la que voy a tener que costearlo, yo desde Jujuy lo puedo hacerlo. A mí no me importa lo que diga la Constitución, la ley de migraciones, lo que se haga en otras provincias, porque yo, como gobernador, puedo darme y hacer este acuerdo y demás. En última instancia, la postura es razonable, ¿no? Cuando el Estado Nacional se corre y deja a las provincias liberadas al autofinanciamiento, van a aparecer gobernadores que digan, bueno, si los fondos de las provincias lo tienen que pagar y no tenemos plata, lo vamos a manejar de esta forma. Que es un peligro eso. Lo mismo con la educación. Cuando uno saca la paritaria nacional docente y deja los salarios docentes librados a las provincias, cada provincia va a administrar la plata como mejor le parezca. Sí, ahí lo que Morales hizo durante todo este tiempo fue plantear este proyecto de ley, impulsarlo y demás, y seguir firme con esto. De hecho, los dichos que tuvo el gobernador eran a sí mismo contradictorios con un montón de cosas que después desde Fundación Soberanía Sanitaria se salieron a desmentir. Por ejemplo, él decía que en Jujuy, el INCUCAI, sí que es el organismo encargado del trasplante de órganos y tejidos, lo que comentaba es que los extranjeros no residentes iban a la provincia de Jujuy a hacerse trasplantes de órganos. En realidad no se realiza ese tipo de procedimientos en Jujuy, o sea, no hay un equipo preparado para eso, ni un hospital que lo pueda hacer, o sea, que era totalmente mentira. Y además, para poder estar registrado en el INCUCAI, uno tiene que ser residente permanente en el país. Entonces, eso se maneja por una lista y tiene un montón de procedimientos, o sea, que era totalmente... Fue una clara campaña para poner el tema en agenda, ¿no? Sí, clarísimo, y además era muy obvio que el funcionario no tenía ni idea de lo que estaba hablando, como por ejemplo decir esto de INCUCAI. Otra de las cosas que se dijo fue que los extranjeros no residentes iban a Jujuy para pedir drogas y tratamientos oncológicos que son muy caros y que Jujuy se veía forzado a costear eso que era realmente muy caro y que no iba a hacerlo más, cuando en realidad el Banco Nacional de Drogas Oncológicas, como requisito para que uno pueda acceder a ese tipo de medicación, tiene que tener DNI argentino, o sea que tiene que ser residente permanente del país. O sea que ahí también la excusa o el argumento que dio el funcionario queda totalmente desmentido. Esos dos fueron muy claros en que el gobernador no tenía idea de la situación de salud de la provincia, porque no tenía nada que ver lo que estaba diciendo con lo que proponía, con el nuevo proyecto de ley. Habían contradicciones en sí misma, digamos. Y después, en cuanto a así números más concretos, por ejemplo, para traer, en salud también el tema de los números es muy difícil.
saber específicamente datos concretos. Por eso también con esto hubo así un poco de, digamos, algo que probablemente todo el mundo se lo va a creer, porque no había un sustento duro de decir, bueno, yo sé cómo impacta en la salud este grupo de población que es mínimo. O sea, ellos lo enfocaban a extranjeros no residentes y específicamente provenientes de Bolivia, porque ahí fue la discusión, no con extranjeros que venían de otro país. Sí, si viene un estadounidense y tiene un accidente y lo Claro, atienden, no hay ningún problema. No hay ningún tipo de problema. O sea, específicamente era un grupo muy reducido que sí o sí vengan de Bolivia y que además tenía que, y la discusión fue en Jujuy porque es la provincia que se encuentra más cercana. Por ejemplo, en el año 2006, del total de nacidos vivos en todo el país, solo un 0,03% eran de madres que no residían en la Argentina. O sea, el porcentaje es completamente despreciable al total. Ese en total país. Y en el total de la provincia, solo un 0,44% de los nacidos vivos eran hijos de madres no residentes. En provincia de Jujuy. Solo en la provincia de Jujuy. O sea, el 0,44%. Claro, o sea que no es cierto para nada que los ciudadanos bolivianos crucen la frontera para tener a sus hijos en... No, y además no tenés chance de cómo correlacionar ese número, ese 0,44%, con un gasto público provincial, como para llegar a la conclusión de decir que el problema que vos tenés en salud pública es porque estás prestando un servicio a una población reducida. O sea, eso era bastante notorio. Y de hecho, los datos que da el Hospital Uro, que era de La Quiaca, los datos que ellos tienen es de egresos hospitalarios, quiere decir las personas que estuvieron internadas por X motivo y que son externadas del hospital. Solo un 0,29% de las personas que estuvieron internadas eran residentes no permanentes que venían de Bolivia. O sea, el 0,29%. O sea que los números son muy concretos, muy bajos. No hay forma de correlacionar ese número con el gasto. O sea, las conclusiones a las que se llevan no tienen ningún tipo de fundamentación. Entonces lo que más se trató desde salud pública en discutir es decir, cómo salieron tantos funcionarios a favor de este proyecto de ley, impulsándolo, militándolo en un montón de medios. Incluso hubo noticieros que sacaron debates a favor o en contra, como haciendo todo muy binario, como decir, bueno, sí o no, claro, fomentando el odio a los extranjeros, fomentando este miedo de que los extranjeros nos roban los servicios y demás. Y en realidad cuando vas a buscar en concreto los números, no tienen nada que ver con todo lo que se estuvo diciendo en el último tiempo. Netamente una postura ideológica. Sí, yo creo que es doble ganancia, es postura ideológica. Ellos creen que ganan simpatía de la población con o refuerzan con estas su mismo contingente de votantes. O refuerzan su postura ideológica. Y creo que por otra parte es una forma de desviar el problema. No le vamos a echar la culpa, al menos yo no le voy a echar la culpa a Cambiemos de la situación de la salud pública porque viene de mucho antes, pero sí es una forma de decir, bueno, acá la salud pública no funciona y la culpa la tiene el boliviano que tenés al lado y no el Sistema Nacional de Salud y no la poca plata que se destina a salud. Y eso digamos que tiene calce porque vos tenés una madre que lleva a su hijo al hospital, la tienen 6 horas, la mandan para acá, para allá, para acá, para allá, y no está Jorge, Ministerio de Salud, lo que mira para el lado y bueno, y capaz que hay o alguien que es más pobre que ella y encima es extranjero y dice, bueno, yo estoy acá 8 horas por ese, no por un sistema estructural que está andando mal. Eso es el tema. Sí, ahí la conclusión que se llega es que este debate se sembró en realidad para mantener una discusión alejada de la discusión real concreta que uno quiere tener en salud pública, que es la cobertura universal de salud y el camino a la privatización, que ya estamos... O sea, ya pasamos la entrada, ya lo estamos caminando con y seguramente lo vendan como, bueno, ahora con esto no vamos a atender más a los extranjeros, con esto que les va a ir mejor a todos. Claro, y además, con este tipo de sistema, de reciprocidad, sí o sí uno necesitaría el DNI para atenderse. Y en realidad, bajo ningún concepto, el DNI es un impedimento para que uno le preste un servicio de salud a cualquier persona, independientemente de la identidad que pueda llegar a tener. La cobertura universal de salud, como es la cobertura para quienes no tienen ni obra social ni prepaga, o sea, quienes se sienten en salud pública, pide que esas personas tengan una credencial y que estén nominados en la CUS, que es la cobertura universal. O sea, que sí o sí te pide algún tipo de
denominación, de sí. documentación, etcétera. O sea que viene de la mano de la cobertura universal. Y esto se enmarca en este plan estratégico que saca la provincia de Jujuy, que ya viene enmarcado en lo global como política pública, que sería la CUS. Que la CUS es un traspaso de recursos del sector público al sector privado, porque implica que el Estado le compre las prestaciones de servicios a entidades privadas y que cada vez menos sea el Estado quien brinde esas prestaciones. ¿La acusa a mediano plazo termina con la salud pública? Para dejarlo en claro, a mediano plazo dejaría de existir la salud pública tal como la conocemos para ser reemplazada por un sistema de credenciales, digamos, de aportes es un privados. sistema de financiamiento, porque en verdad es plata del Estado que lo que hace es comprar a sectores privados. Entonces, cuando el Estado le compra a sectores privados, el hospital público se desfinancia con el paso del tiempo, se desfinancia, hasta un momento que deja de ser rentable, deja de competir con un privado. Y ahí se diría, este hospital está en quiebra, hay que privatizarlo. Claro, exacto. En la mayoría de los países de la región que se implementó la CUS, lo que sucedió fue eso, que el sistema de salud público se fue financiando con el largo del tiempo y después se crearon sistemas diferentes. No en todos los países se llamó cobertura universal de salud, pero la idea fundamental fue la misma y el desarrollo fue el mismo. O sea, nunca cuando salió la CUS, lo que se hizo fue que la noticia fue como todo aquel que no tenga obra social ni prepaga va a estar cubierto y se prometía como una cobertura universal, que es el nombre que le dieron, y en ninguno de los países de la región se demostró que realmente todas esas personas estuvieran cubiertas por algún servicio básico de salud. Digamos que son muy inteligentes a la hora de vender. Y incluso con este tema también, porque lo que se hizo fue sembrar de vuelta este miedo a los extranjeros, esa enemistad con los países latinoamericanos, como de hecho también salieron hasta incluso decir como que había discusiones con el país de Bolivia y otro tipo de noticias, ¿viste? Como alentando, digamos, un enfrentamiento que no tenía ningún tipo de razón ni sentido, porque no tenía ningún tipo de fundamento el proyecto de ley que plantean, más allá de que engloba un montón de otras cosas, puntualmente este tema del arancelamiento, no tiene ningún tipo de justificación porque vos no tenés cómo saber cómo ese número, que encima es reducido, que va desde un 0,20 a un 0,40, ¿cómo podés calcular eso? ¿Cómo impacta en la salud? Bueno. Es decir, y esto se instaló, se discutió además, y en cambio la CUS se discutió cuando salió, hubo un poco de movida desde los sectores de salud y ya está. Sí, y quedó. Nadie sabe muy bien qué es. No. También eso no hubo. De hecho, uno si entra, por ejemplo, ahora a la página del Ministerio de Salud, vos lo único que ves es que en una de la esquina dice CUS con la bandera argentina, que es el simbolito, digamos, de la CUS. Nada más. Eso digamos es todo. que no generó una indignación general, nada que ver. No, es que no hubo una discusión respecto. La discusión se dio dentro de los sectores de salud. Claro. Es decir, los trabajadores de la salud y demás, ahí sí se dio una discusión bastante. Ahora no, y en realidad cuando salió esta noticia, el enfoque no fue hacia discutir, bueno, por qué estamos discutiendo esto y no discutiendo que vamos hacia la privatización, sino que fue a favor de que esta medida se impulse por este miedo. Y además se tomaron, por ejemplo, los dichos que tuvo el gobernador Morales de Jujuy. Digamos, nadie se sentó a volver a escuchar todo lo que decía el hombre, que incluso era hasta anticonstitucional, porque él decía que una emergencia no iba a ser no atendida porque atentaba a los derechos humanos de esa persona, claro. Pero si eso implicaba algún tipo de procedimiento más costoso, entonces sí iba a ser un acuerdo de reciprocidad con el país vecino para que coste. Y en verdad la ley de migraciones también contempla que ningún extranjero tiene que pagar por un servicio de salud, sino que tiene derecho a acceder, al igual que un argentino residente y demás. O sea que el proyecto que ellos plantean no solo va en contra de las normativas vigentes, sino que también trata de ocultar otra discusión real, que es esto. Claro. Que el Estado Nacional se va a ir corriendo cada vez más y cada provincia va a quedar librada al azar de lo que le parezca más óptimo hacer para conseguir. Y de hecho hasta, no sé si en Mendoza o en las provincias más limítrofes con Chile, se iba a plantear la misma discusión
de cuando venía un extranjero no residente chileno a Argentina a atenderse y demás. O sea que se va a empezar a hablar este tipo de método de reciprocidad y demás, se va a empezar a escuchar más y a discutir más. También hay una realidad cuando uno analiza las encuestas en general, cuando relevan las principales preocupaciones de los argentinos. La salud en general no aparece o No. tiene el 1%, No aparece. 2%, 3% en general, no, o sea, no es un tema instalado en la sociedad el tema de la salud. Sí mucho más el tema de la educación, ¿no? Porque Sí. bueno, Es interesante por ahí los eso sindicatos igual, se para- encargan para un poco más de pensarlo. eso, de instalarlo en la sociedad, pero siempre es inseguridad, corrupción, no sé, Inflación. narcotráfico, Sí, inflación, trabajo. trabajo. Sí, la salud no Sí, queda... salud está sexto, séptimo para Y atrás. es más, yo leí hace 2 días que salió una nueva encuesta y no está, de hecho. No, en lo que es el sentido común, digamos, no figura. La señora que va al barrio no se pone a hablar Claro. de cómo se están cayendo a pedazos los hospitales. Tal cual, o sea, cuando estás, no sé, en la parada del colectivo y uno te dice, no, está puteando, digamos, entre comillas, por los aumentos del colectivo. Nunca nombran, che, la acuso o algo. No se nombra, Che, nadie ¿viste lo cómo nombra. está el Posada? Claro, No. es como No, que la se verdad da, que no. se da por sentado. También es por eso, entre otras cosas, que no se instala tanto el debate. No, Es difícil vender un cambio Que- como negativo ante un Claro. sistema que está en crisis, me sí, parece. Es y difícil. que viene en crisis hace un Claro. montón de años. Y bueno, van a cambiarlo, que- bueno, y capaz claro. que es mejor que lo que Claro. el pensamiento común. Peor que Sí. esto, no. Ahí lo que hay en Argentina es que nuestro sistema de salud es mixto. Uno tiene Claro. el sistema privado, el La obra sistema de social. obras sociales Claro. y el sistema público. Y en realidad la población queda dividida porque la mayor parte de la población tiene una obra social, si tiene un trabajo Claro. en blanco y demás. La clase media por lo general puede costear una prepaga. Tal cual. Y después queda lo que es la salud pública, que ahí es donde se mete la CUS, digamos, que la CUS plantea que es para la gente que no tiene ni obra social ni prepaga. Entonces, igual el número de población afectada por la CUS es millones, Es enorme, claro. es Igual, enorme, sí, es enorme. es enorme, pero sin embargo no se pudo lograr en el último tiempo que el paciente, la persona, se interiorice con lo que esto implica y que trate de al menos discutirlo o pensarlo, razonarlo. Y no hubo una discusión ni en los medios, hubo una campaña que era no a la CUS, pero tampoco fue una campaña que llegó a las personas que no laburan en salud, digamos, quedó para los trabajadores, bueno, para los sindicatos más de salud y demás, pero no pasó el escritorio, no llegó al Tal paciente cual. ni nada. Así que es una discusión que queda medio volando y después pasa esto, que uno prende la tele y es debate a favor o en contra del lanzamiento de extranjera. Y la señora claramente va a estar a favor del arancelamiento. Claro. Entonces, cuando en realidad la discusión es otra, es por qué están planteando esto, cuando en realidad ni siquiera ese es el problema real del sistema de salud argentino, que tiene un montón de otros problemas, pero no se van a solucionar con pagar Con con el salario- cobrarle a los extranjeros. a los o extranjeros con pagar la CUS. que insisto que en realidad era una población súper reducida porque eran residentes, extranjeros no residentes del país de Bolivia. Tal cual. Y también es muy difícil cuando se plantea, digamos, la discusión como vos comentabas recién, salir a explicar, ¿no? Decir, no, mira, che, el 0,4% es muy difícil también que, obviamente, el medio te dé esa información o llegar a que la sociedad, o gran parte de la sociedad, tenga esos datos. Sí, y además cuando por ejemplo, Rubinstein salió en varios programas de televisión a hablar y demás, incluso que a mí me llamaba la atención, cómo el ministro de Salud mismo está diciendo en televisión que ni siquiera él tiene datos concretos de cómo afecta a la salud. Y sin embargo, ahí, viste, es que para como- mí ahí él los tiene, pero está dentro de un marco no, hacia Marcos Peña le debe haber dicho, ¿tenés los datos? Sí, es esto. Bueno, seguimos No, igual. y No, lo es ves. que desde el gobierno nacional fue alentado, bien visto. Tal Bueno, cual. en Jujuy está Gerardo Morales. Pero la discusión se instaló durante bastante tiempo, al menos en la televisión, en los medios, y era, viste, muy conductiva de la respuesta, como bueno, este es el problema que tenemos, la solución es esta, y la realidad y lo preocupante es eso, que las provincias, o sea, cuando el Estado se vaya corriendo cada vez más, la provincia va a quedar medio sin ningún tipo de recursos Ah. para cubrir sus gastos.
Entonces vos podés tener un gobernador como Morales que salga a decir ese tipo de cosas y que tome esas decisiones, o no, pero es como que queda bastante librado a la suerte, porque el proyecto de ley es provincial. Claro. Claro, tal cual. Pero bueno, terminamos acá entonces la columna, Bueno, ¿te parece? dale. Perfecto. Escuchamos entonces recién a Eva Morales Guido con la columna de políticas de salud. Nosotros seguimos con hermética y hospitalarias realidades.